Hola, muy buenas tardes, muchachos. El día de hoy tiene por objetivo brindar una visión panorámica del desempeño económico de México entre 1910 y 2010. Únicamente con el fin de organizar la exposición, he dividido el largo periodo estudiado en 5 grandes etapas, cuyos nombres es más que adjetivos calificativos totalizadores. Únicamente es un membrete útil en cuantas palabras para distinguir un periodo de la vida nacional de otro, todos correspondientes al México contemporáneo. La primera es la Revolución Mexicana, que va de 1910 a 1920. Posteriormente, la reconstrucción del sistema político mexicano de 1920 al 40, el proceso de industrialización y desarrollo estabilizador del 40 al 70, la etapa del populismo del 70 al 82, y por último, la etapa neoliberal del 82 al 2010. Esta ponencia, esta clase, se hace un resumen general de las características cualitativas de la economía mexicana en cada uno de los periodos mencionados. Entonces, empezaríamos con el periodo de la Revolución Mexicana, de 1910 a 1920. Es bien cierto que la causa fundamental de la Revolución Mexicana no es de orden económico, pero existen varios elementos de este material que contribuyeron a crear la coyuntura favorable para el levantamiento armado. ¿Qué es una coyuntura? Una ruptura de un proceso. Recordemos que venimos desde 1876 hasta 1910 con una dictadura, una gerontocracia, que es el envejecimiento del poder de Porfirio Díaz. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. En primer lugar, se abandonó el patrón bimetálico. ¿Qué quiere decir? Que se hizo más vulnerable a la economía mexicana ante las oscilaciones del precio de los metales preciosos. En segundo lugar, hubo crisis agrícolas y sequías entre 1809 a 1909. Finalmente, el poco dinamismo de las industrias ligado al mercado norteamericano y la mayoría de las actividades económicas eran agropecuarias. México todavía no había entrado en un boom industrializador. A partir de esto y, y las siguientes causas ya mencionadas o conocidas del porfiriato que desencadenaron la Revolución Mexicana, no solamente se agudizó la tendencia al estancamiento que ya se venía observando en la economía mexicana desde las postrimerías de la época porfirista, en particular en ramas de la minería, la agricultura y la producción de manufacturas. Es importante que acerca del diseño revolucionario se permite sugerir que hay desorden, violencia y caos en la economía mexicana entre el 10 al 20. Es muy importante recalcar que hubo un crecimiento desigual en diferentes regiones y la producción de dos productos muy importantes tuvo un continuo auge durante todo el diseño, que era el petróleo y el enequén aquí en Yucatán. También es muy importante mencionar que la producción durante estos 10 años se recuperó rápidamente, pero siempre dentro de una economía caracterizada por desigualdades geográficas y sectoriales, siempre con esta dependencia. Recuerden que vimos el término dependencia en la primera clase. ¿Con quién? Con la economía estadounidense. También es importante mencionar que entre 1910 al 13 se caracterizó por una producción para la exportación que continuó creciendo del Enequén y una para la producción para consumo interno que estaba en descenso debido a que los hombres y mujeres se encontraban al frente de la batalla, sobre todo para el cultivo del maíz y del frijol, aunada a las epidemias que empezaron a surgir durante esta época. Entre el 13 y el 16 sucede el golpe de estado de Victoriano Huerta, el asesinato de Madero, el breve periodo de 45 minutos del presidente interino P. Lascuray. Entonces, empieza un inevitable desorden monetario que provocó en un agudo proceso inflatorio. Entonces, se reintroducen los metales, el patrón oro, y hace desaparecer el papel moneda.
Entre el periodo de 1917 al 20 se recuperó la actividad económica. Estos 3 años se caracterizó porque se promulgó una nueva constitución, la que actualmente nos rige, y Venustiano Carranza, la figura central durante ello. También es muy importante mencionar que durante este periodo revolucionario no todas las actividades productivas se vieron afectadas de la misma manera, e incluso hubo ramas que tuvieron un excelente desempeño. Posteriormente, entre 1920 al 40, ya finalizada la Revolución Mexicana, solo quedaban algunos caudillos o algunos líderes todavía vivos, y es la presencia del régimen de los sonorenses. Todos aquellos presidentes que nacieron en esta región de México o en su caso en el estado de Sonora. Entre el régimen de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles y entre los mini periodos de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, el clima económico fue inestable por la etapa de la reconstrucción del sistema político nacional. También es importante mencionar la crisis que hubo del 29 al 32. En los primeros 20 años se tuvo acontecimientos muy importantes. Uno, el logro del refinanciamiento de la deuda externa mexicana por el secretario de Hacienda, Alberto J. Pani. También se devolvieron los ferrocarriles a manos privadas y se funda el Banco de México en el periodo de Calles. También es importante mencionar que nuevamente se tienen conflictos religiosos y externos con Estados Unidos, el agrario y el político militar, que culminaría con el asesinato de Álvaro Obregón en 1928. También es importante mencionar que entre el 29 al 32, la Gran Depresión neoyorquina de Estados Unidos, la pesadilla de los años locos 20, repercute en México, dado que en 2 años hubo deflación, inversión privada a la baja, un derrumbe de precios y de los mercados internacionales. A consecuencia de esto, hasta 1933 se cobró fuerza un concepto denominado nacionalismo económico, lo que provocó que la concentración del poder estatal se apoyara cada vez en organizaciones sociales. Aquí es donde empieza lo que se va a conocer como el sindicalismo. La Confederación Nacional Campesina y la CTM, que es la Confederación de Trabajadores Mexicanos, empieza a apoyar y es una ala muy importante del PNR, el Partido Nacional Revolucionario, hoy el PRI. También este periodo tuvo como objetivos regular la economía, hacer las reformas agrarias implementadas en el gobierno de Álvaro Obregón y prometidas desde la década de 1910, impulsar el crecimiento económico. Las políticas públicas ahora se orientan a crear infraestructura esencial de industrias básicas como la eléctrica, por el cual en 1933 se crea la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, en este periodo de la historia económica de México, que el gobierno profundizó y amplió la reforma agraria. Se nacionalizó el petróleo, los ferrocarriles y se creó todo un conjunto de empresas estatales. Se desarrollaron las comunicaciones, se reorganizaron el sistema financiero y a través de ello se impulsó la producción eléctrica. En la etapa número 3, que corresponde con el sexenio, con el primer sexenio del presidente que tarda este periodo de tiempo, que va a ser Lázaro Cárdenas, al finalizar su gobierno, empieza la industrialización y el desarrollo estabilizador. A nivel externo, entre 1940, al inicio de este periodo, está en auge la Segunda Guerra Mundial. Entonces, provoca una mayor demanda europea y norteamericana de bienes primarios y manufacturados. Durante la década de los 40 al 50, la economía mexicana inició la etapa de crecimiento sostenido. Cabe la pena mencionar que durante los años 40 y hasta el 55, la inflación se incrementó. Es importante indicar que el secretario de Hacienda del periodo del 58 al 70, que es Antonio Ortiz Mena,
se crea el desarrollo estabilizador, que es asentado sobre una base de esquema de crecimientos que conjugaba la generación de un ahorro voluntario creciente y la adecuada asignación de recursos de inversión. Pero es importante mencionar que durante la época también ocurre lo que se le va a mencionar como el milagro mexicano. Es el proceso por el cual hay un boom, un auge de la industria mexicana, debido a que las economías norteamericanas y europeas estaban concentradas en la producción de armas, producción bélicas. Entonces se tenía que encontrar un nicho donde las empresas tenían que encontrar una economía solidaria, una economía firme, y en donde se encontró en México. Y es cuando se inicia el fomento a las industrias, y este despertar, este boom, se le va a conocer como el milagro mexicano. A la par, inicia igual lo que se le va a conocer como el cine de oro mexicano. Entonces, esto es muy importante para ustedes en entender el proceso de industrialización. También, sin embargo, algunos autores opinan que no todas las consecuencias de este periodo fueron buenas para la economía mexicana, dado que el milagro mexicano no benefició a los intereses de las grandes masas de población que venían en rápido crecimiento, para los cuales el costo de este milagro representó una carga difícil de soportar. También es importante indicar que durante esta etapa el PIB, el Producto Interno Bruto, alcanzó un promedio de 6.7 anual. Para 1954 descendió a 2.5. Entonces, es importante afirmar que dentro del 56 al 76 se caracterizó por una prolongada estabilidad cambiaria y se caracterizaron por un bajo desempleo, un rápido crecimiento y una inflación estable. Para la cuarta etapa, denominada populismo, que es entre el 70 al 82, en la década de los 70 se marca una línea divisoria en el desempeño económico de México, que tendrá enormes repercusiones sobre el nivel de vida de los mexicanos de las generaciones futuras. Conviene aclarar que en México el estancamiento económico no fue una concentración de la actividad productiva. Tras 20 años, en 1976, se devaluó el peso en un 25% respecto al dólar. Y aunque el aumento de precios de petróleo de 1973 fue una bendición para las finanzas públicas, estas ganancias desataron una orgía de gastos en el gobierno, en las administraciones de Luis Echeverría y de López Portillo, los llamados sexenios de las crisis, que llevaron al déficit público a niveles sin precedentes. Es importante mencionar que para la época de 8.999 millones de dólares en 1973, pasó al 86 a una estratosférica cifra de 97.662 millones de dólares. Entonces, las deudas se volvieron impagables, motivo por el cual se declaró la deuda de 1982. Esto marca la época neoliberal, que marca el inicio de una nueva etapa de la instrumentación de un nuevo modelo o paradigma llamada neoliberalismo, que pondría fin a la fuerte intervención del Estado en algunas actividades económicas. En esta década arranca un ambicioso programa de desincorporación de empresas públicas y una apertura del sector financiero y en general de toda la economía. En particular, se coronó con la firma y entrada del vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el año de 1994. Cabe recalcar que durante el actual sexenio de López Obrador, este tratado ya fue reformulado y cambiado su nombre. Es importante también mencionar que durante los años 80, principios de los 90, tuvieron lugar los llamados pactos económicos, que lograron reducir y estabilizar la inflación, que pasó de un 150 a un 7%, hasta que en 1994 hubo la devaluación, que tuvo 3 elementos detonantes: un crecimiento déficit en cuenta corriente, los lamentables asesinatos políticos del mismo año
y la información privilegiada a la que tuvieron acceso algunos empresarios que vaciaron las reservas internacionales ante el inminente ajuste cambiario. ¿Qué quiere decir? Que los empresarios empezaron a agarrar dinero y ese famoso FOBA. También es importante que durante la década del 2000 al 2010, el objetivo de la estabilidad económica reflejada en una tasa de inflación de un dígito ha sido alcanzado. El desarrollo económico y el incremento de los niveles de bienestar material de la mayoría de la población mexicana es el gran fracaso de la política económica y de toda la política en general. Este fracaso de suyo preocupante es todavía más alarmante cuando a la luz de la estadística del siglo XX se hace evidente que desde hace 3 generaciones la economía ha crecido en promedio un 2% cada año. Algo estamos haciendo mal y desde hace mucho tiempo y el horizonte no parece muy alentador. Y la crisis sigue generándose una deuda y podemos afirmar que sus hijos y sus nietos ya tienen un precio. Pese al éxito de algunas actividades crecientes ligadas al exterior, el desarrollo de los mercados anunciaba la era de la apertura y reciente globalización. Asimismo, el esfuerzo de cambio estructural o modernización realizado no llevó a quien hubiese sido un mejor equilibrio. Ya no se trata simplemente de completar un ciclo de reformas, hace falta más modular las grandes disparidades y polarización creciente de la economía nacional. Jóvenes, esto es muy importante mencionar cómo es que solo el 2% hemos crecido al año. Nuestra economía ha ido como un marcapasos, como un cardio. ¿Qué quiere decir? Como un electrocardiograma. Arriba para abajo, muy abajo, regresa arriba, abajo, 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 arriba. No hemos tenido estabilidad. Ahora yo les pregunto a ustedes, chicos, durante la hora que va a ser la clase, díganme ustedes, ¿qué factores han contribuido para que nuestra economía esté dispar? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál ha sido la razón importante por el cual nuestra economía no ha despuntado, no ha despegado? Porque realmente nuestra economía solo se basa en préstamos y solo se basa en deudas. Es importante mencionar que a lo largo de este sistema económico, también el sistema político de las instituciones ha estado cambiando. Entonces, la gran pregunta, ¿cuántas constituciones ha tenido México? Desde la época del México de la independencia, del México novohispano, y no se considera la primera de las constituciones debido a que todavía estábamos sujetos a la dependencia ibérica. Tenemos la constitución llamada de Apatzingán y la gaditana, la de Cádiz. También tenemos la constitución de 1824, la constitución de 1857, la de 1917 y las dos centralistas llamadas de 7 leyes y bases orgánicas. ¿Esto qué significa para ustedes? También es muy importante mencionar cuántos regímenes de gobierno hemos tenido. Desde 1821, que se acaba la independencia de México, esta gesta independentista en realidad no trae beneficios a toda la población. Hemos pasado por una junta provisional, una regencia, un triunvirato, un gobierno extraño, gobernado por 3 personas, un imperio que no tarda mucho, el Iturbide, una primera república federal, después viene el centralismo de López de Santa Anna, una dictadura, después una segunda revolución democrática, una segunda revolución federal, pasamos por un imperio, nuevamente pasamos por un golpe centralista, después una gerontocracia, hasta llegar a una revolución donde gobernaban los caudillos y hasta la época hemos tenido solo una democracia. Vean cuánto ha cambiado México y esto me lleva a la segunda pregunta. ¿Qué opinan de nuestro sistema político mexicano? Desde la parte de las constituciones hasta la parte cambiante de los diferentes regímenes de gobierno que han existido. Chicos, por favor, contesten esas 2 preguntas y esto sería su participación del día de hoy para contar su asistencia. Muy buenas tardes y gracias.